Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas 3:16. Dice la palabra del Señor en Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo: a todos yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene a uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Aquí está hablando de Jesucristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre que estás en gloria, en esta hora de la mañana agradezco la oportunidad que tú nos das de poder leer con libertad esta palabra de vida, que al ser desatada, Señor, que al ser proclamada, pueda suceder algo maravilloso en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí, porque tú los has atraído con un propósito. Que salgan con su bendición, Padre mío. Oh Padre Celestial, guárdanos en esta hora, que nada ni nadie robe esta semilla de palabra que será sembrada en cada corazón, que estemos atentos y alertas. Oh Padre, nuestro espíritu esté atento, que pueda percibir esta bendición. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos considerando el tema, hermano, carácter bajo fuego. Hemos estado hablando cómo Dios está en el propósito de perfeccionar lo que somos. De hecho, en Efesios 4:13 tenemos una meta, y por cierto, una meta bastante no fácil. Es un reto enorme llegar a parecernos a nuestro Señor y Salvador, pero esa es la meta. Usted no se va a parecer a mí, usted no se va a parecer a ningún líder de aquí, de nuestras congregaciones, de nuestras misiones, hermano. Nuestra meta es llegar a ese varón perfecto. Pero para poder llegar a ese varón perfecto, ¿qué es lo que Dios tiene que perfeccionar en nosotros? Nuestro carácter. Y el carácter, hermano, por fuerza debe de ser sometido a ciertos procesos para ir mejorando día a día. A veces esos procesos son dolorosos, por eso le digo carácter bajo fuego, porque los procesos son muy dolorosos, pero necesarios. Nosotros, hermanos, ciertamente somos salvos, pero hay ataduras que de repente están sueltas en ese proceso que nos lleva del discipulado, ¿verdad? De parecernos al Señor. Hay actitudes, hay pensamientos, etcétera, que son ataduras que muchas veces nos mantienen a nosotros, hermano, limitados en nuestro accionar, que no nos deja avanzar como Él quiere que avancemos. Y por eso es que está el fuego, el bautismo en fuego, para desatar esas ataduras, como lo sucedió con aquellos 3 jóvenes hebreos y como sucedió con Isaías, que Dios tocó, el fuego tocó precisamente el área donde ellos estaban atados, ¿verdad? Entonces de eso se trata el bautismo en fuego, hermano, perfeccionarnos, desatarnos de todas esas cosas y poder ser libres para adorar y servir a nuestro Padre. Hablamos de 2 clases de ataduras. Hay una atadura emocional y una atadura heredada o aprendida. Y estamos considerando cómo enfrentar las ataduras emocionales. Y yo les compartí, hermano, que bíblicamente la atadura emocional es procesada a través de la confrontación con nuestros verdugos o con aquellas personas que nos han dañado. Es la única forma para poder ser libres de toda atadura emocional. Y hemos puesto ejemplos de eso, el caso de Jacob y su hermano Esaú, ¿verdad? Una diferencia que ellos tenían de juventud. Vino Dios y rompió, desató. Luego los hijos de Jacob repitieron la misma historia, solo que en otra versión, ¿no? Con José. En fin, hermano, una situación bastante difícil que tuvieron ellos. La historia de José es una vida de proceso constante para llegar a una bendición grande, hermano.
¿verdad? Una bendición de influencia, de poder. Pero eso no llegó así por así. José fue procesado. José fue procesado y estando ya en la bendición, inicia un proceso de liberación en ataduras emocionales en él. Habían cosas pendientes, escuche bien lo que le voy a decir. José ya estaba en la cumbre, ya estaba en la cima, ya no era un esclavo, ya no era alguien que pisoteaban, ya no era alguien que calumniaba, era un hombre que gozaba de poder y autoridad, pero había algo todavía pendiente e inconcluso en su vida. Y Dios tenía que resolver esto para que cerrar ese ciclo y poder seguir bendiciendo a Jacob de una manera más grande y gloriosa. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando venga su bendición no se conforme porque hay mayores alturas. Pero antes de eso Dios tiene que lidiar con cosas que aún están ahí. Y así fue el caso de José. José tenía que enfrentar ¿a quiénes? A los que le hicieron daño. Y eso todavía no se había cumplido. Habían todavía situaciones en su corazón, aún en la bendición, que todavía tenían que ser resueltas, ¿verdad? Y esto es muy importante que lo tengamos en mente. Dios no solamente quiere vernos bendecidos, sino que también tengamos un corazón que te permita disfrutarla. Hay personas, hermanos, que son bendecidos, pero están atados emocionalmente a cosas malas. Hay gente muy próspera. Hay gente que lo puede tener todo, hermano, pero está llena de rencores, llena de resentimientos. Y una bendición con un corazón así no es bendición. Y Dios quiere bendecirte a nivel de espíritu, alma y cuerpo. No solamente tocar tu ser, sino tocar tu corazón, tu esencia. Y por eso es que pasamos por procesos. Y José no era la excepción. José tenía que enfrentar su proceso de confrontación. Ahora escuche lo que le voy a decir. La manera como Dios llevó a José a su liberación del recuerdo doloroso de su pasado debería ser una guía para nosotros. Yo identifiqué 3 cosas muy importantes durante ese proceso de confrontación, porque vuelvo a enfatizar, si queremos ser libres de ataduras emocionales, por fuerza es la confrontación. Entonces eso es lo que pasó con José. Pasaron 3 cosas durante la confrontación con sus hermanos y su recuerdo doloroso, ¿verdad? De haber sido despojado de su padre, de su hermano. Y hubieran cosas ahí, hermano, tremendas que tuvo que lidiar José. Pero cómo las enfrentó es lo interesante, porque nos va a ayudar a nosotros para saber qué hacer cuando estemos en algo similar ante eso. Bueno, primero, quiero que busquen Génesis 50, 16, 17, entremos en materia. Génesis 50, 16, 17. Aleluya. Fíjese bien, amado. Primero, una de las cosas que nos ayudan a ser libres del recuerdo doloroso del pasado, hermano, es estar dispuesto a soltar perdón aunque duela. Suelte perdón aunque duela. Se lo repito, suelte perdón aunque duela. El perdonar no es fácil, es doloroso. Por eso es que no hay mucha gente perdonadora, porque cuando uno, hermano, se enfrenta a situaciones así y el Señor nos dice, perdona lo que sufre nuestra carne, porque tiene que lidiar el Señor con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, y es ahí donde el carácter es sometido a fuego, porque el Señor quiere derribar el orgullo, quiere derribar esa victimización que muchas veces nosotros arrastramos, esa lástima, esa autocompasión. Tenemos que dejarla a un lado para soltar perdón. Y eso duele. Y aquí lo vemos. Leámoslo, por favor. Génesis 50, 16, 17. Dice así: y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte. Aquí le están hablando los hermanos, le dan un recado a José después de la muerte de Jacob.
Tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así dirás a José, te ruego que ¿qué? Que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdone. 2 veces, mire, 2 veces en un mismo versículo. Te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué pasó con José cuando escuchó esa petición? Cuando se le demandó, se le direccionó a que perdonara. ¿Cómo reacciona José? ¿Qué dice allí? Y José al oír, dice, y José lloró mientras decían, perdónanos. Mientras escuchaba, no te recuerdes de aquello, pásalo por alto, no nos pagues mal. Él dice allí que soltó el llanto. Por eso le digo que el perdón duele. El perdón duele. Cuando uno tiene una herida, ¿qué es lo primero cómo se expresa el cuerpo? ¿Cómo se expresa el alma? El alma se expresa a través del cuerpo. ¿Me escucha? El alma simple y sencillamente se expresa con nuestro cuerpo, con nuestras reacciones, sentimientos y emociones. Estamos alegres, pues risotada, carcajada. Pero cuando estamos tristes y nos duele algo, lloramos. Entonces, perdonar es como algo, hermano, que está ahí, ¿verdad? Como lidiando contigo, que no te deja, porque repito, el orgullo a veces puede más. Y tú lo sabes que debes, pero tu orgullo te gana la comisión que el Padre te está haciendo. Y cuando se hace, se llora, porque no es fácil perdonar. Y aquí lo vemos claramente en el caso de José. Pero repito, debemos de estar dispuestos a soltar perdón aunque duela. Aunque duela. El soltar perdón duele muchas veces. Y el lloro, escuche esto, es una forma de limpiar el alma de ese dolor. Y esto lo vemos en José ahí, ¿verdad? Cuando Jacob manda a decir a José después de esta muerte esas palabras, abogando por sus hermanos. El perdón acompañado del lloro mientras se confronta al ofensor limpia, escuche esto, libera el alma de toda carga emocional del pasado y se da la liberación. Mire, hermano, hubo un tiempo, un periodo de mi vida bastante duro y difícil. Mi familia no lo asimiló, ni tampoco ustedes. Pero yo pasé un proceso pero tan difícil, hermano, que yo creí que no iba a poder sobrellevar esta situación de una manera correcta. Pero el Padre no lo deja uno solo y lo saca adelante. Pero lo que le quiero decir es que hubo una herida emocional muy, pero muy fuerte, que yo pensé que me iba a morir. Así de fuerte fue la situación, hermano. Yo pensé de que esto iba a ser el acabose para mí. Se me acabó el mundo, decía yo. Pero fue una cosa terrible que solo yo lidié, hermano. Y yo me recuerdo que antes de la liberación, porque como repito, esas son cosas que solamente Dios y yo, porque no estoy muy dado a hablarlo en público, porque como se pone a creer que yo voy a estar aquí llorando cuando usted necesita ahí palabras de ánimo, ¿me escucha? Entonces uno tiene que ser a veces como el trabajo del payasito, ¿no? Uno se pone una máscara de felicidad aunque por dentro uno esté mal. Pero Dios se encarga. Dios se encarga de eso. Y yo le digo, una de las cosas que el Señor me dijo, llora. Porque había una herida emocional, llora. Y mire, hermano, pasé todo un día chillando. Y no estaba llorando porque sentía la presencia de Dios.
Estaba llorando porque me dolía lo que me habían hecho. Había una herida tan profunda que me causaba mucho dolor. Y el Señor me decía: yo no te quiero con esa carga emocional porque te estás destruyendo. Y yo me sentía que me estaba secando, hermano. Yo sentía que se me estaba yendo la vida en esta situación. Una cosa tremenda. Pero lo que le quiero decir es que el Señor me llevó precisamente a desahogar mi alma a través de, no buscando una persona y diciéndole: fíjese que esto me pasa. No, llorando. Y mire, pasé todo un día llorando, llore, que llore, que llore, que llore. Pero al final de ese día, mire, hermano, fui libre emocionalmente. Fue libre emocionalmente. Yo sentí como que me quitaron una cosa terrible del hombro. Y yo dije: Señor, qué importante es llorar. ¿Sabe que hay gente que no puede llorar? Y están en situaciones muy duras y difíciles y no se les desprende ninguna lágrima. Eso es peligroso, porque el lloro limpia el alma. El lloro Dios lo ocupa precisamente para liberarte de ataduras emocionales. Y que puedas soltar perdón. Y que puedas ser libre tú de toda situación que se está deteniendo. Entonces, si yo le digo a usted, hermano mío, sea más expresivo con usted. Yo no le digo que ande llorando con la gente, sino que se encierre en su cuarto y desahógese. Desahógese. Mire, le voy a contar una experiencia que tuvimos y le va a causar risa. Nosotros, cuando teníamos a nuestros abuelos paternos, acostumbrábamos que este día nos íbamos a almorzar con ellos. Mi abuela pasaba todo el día cocinando porque le encantaba cocinar. Y ella tenía una olla de presión. Ella estaba haciendo unos, ¿cómo se llaman estos? Fideos. Unos espaguetis, pero eran más finos porque yo los hacía horneados y un montón de cosas, ¿no? Pero yo los estaba ahí en esa ollita de presión. Pero resulta que de repente se oyó como una explosión. ¡Plop! Y ella dijo: ¡una bomba! ¡Una bomba han aventado aquí en mi cocina! ¿Cuál bomba? Resulta que la ollita de presión se le había tapado el filtro donde salía el vapor y se había convertido realmente en una bomba de tiempo. Y hermano, salió disparado el tapón y allá arriba quedaron los fideos trabados. ¿Verdad que sí? Ahí está mi madre. Yo creo que ahí estaba ella cuando sucedió eso. Hermano, y todos nos fuimos a la cocina y allá estaba la evidencia de una ollita de presión que no aguantó con la carga. No aguantó con la carga y explotó para mal. Aprendamos a llorar, hombre. Es que los hombres no lloran. ¿Quién dice? Es que llorar es debilidad. ¿Quién dice? Mire, Jesús lloró. Hay registro de 2 veces en que Jesús lloró. Lloró por Jerusalén, que no lo querían a Jesús. Lloró por él amargamente. Y lloró cuando estaba enfrente de su amigo que se había muerto. Curiosamente lo iba a resucitar, pero él lloró. Entonces, amado, no le tenga miedo al lloro. Eso no es sinónimo de debilidad. Es una forma como el Espíritu Santo ayuda en el proceso de limpieza del alma. Porque si tú te aguardas todo, uno puede decir: qué carácter más fuerte de fulano y de mengana. No, espere, que al igual que esa ollita va a explotar tarde o temprano. Y va a explotar de una forma equivocada. Un paro, poche. ¿Sí o no? La gente que padece del corazón, por regla general, son gente yucas de carácter, hermano. Son los que están propensos a eso, porque no hay expresión ni para bien ni para lo mal. Y yo digo: Padre Santo, hay que llevarlos al circo. Tal vez pegan la risotada o búsquese cebollas, unas 12 cebollas y empiece a ralearla. Mira esa cebollona blanca y desahóguese un poco.
Muérdase o haga algo. Usted le puede dar sensación de risa. Lo que le quiero decir es que busque la forma de desahogar su espíritu y su alma. Bueno, más su alma, porque el espíritu no es emocional y sentimental, es el alma la cosa. Es el alma, y por eso es que el lloro limpia el alma, suelta ataduras emocionales y libera perdón. Porque yo no sé a usted si le ha pasado, a mí sí. Yo le digo, yo tuve esa experiencia un día, hermano. Era un sentimiento, pero es que yo no... Yo digo, no, Padre Santo, qué feo esto, no, hombre. Horrible, horrible. Pero mire, hermano, después del lloro, bofito. Yo digo, ay, Padre, gracias. No fue una liberación. Señor, reprende este espíritu de opresión. No, lloro. Un lloro. Un simple lloro. No le hablé nada a Dios, no le dije nada, simplemente empecé y me quebranté de tal manera, hermano, que como le repito, si yo quizás tuve los ojos todo hinchados y yo dije, Padre, pero bueno, gracias porque me enseñaste algo. Hay cosas que el cuerpo tiene que liberarlas, el alma tiene que liberarlas. Y una de las formas como el Espíritu Santo utiliza es el lloro. Voy a hacer un ejercicio. Porque fíjese que aquí hay algo muy curioso en José. Hay etapas durante la confrontación que tuvo José con sus hermanos y aún con el recuerdo que le daba su padre y su hermanito, que lo hicieron quebrantar a él, que lloró. Durante todo el proceso de confrontación, él era llantales y llantales y llantales, cosa que no era antes. Ahí no tenemos ningún registro que José cuando fue vendido, ahí no se mira que haya llorado. Cuando llegó a Potifar, ahí no se ve que estaba llorando. ¿Sí o no? Cuando llegó allá a la cárcel, había motivos, pero ahí no vemos registros de que él lloraba. Curiosamente, el registro de su lloro es cuando se confronta con sus agresores. En ese periodo es donde él empieza a soltar llantales y llantales y llantales. ¿Qué me quiere a mí decir esto? Que el alma estaba siendo ¿qué? Liberada de algo inconcluso en su pasado. Y Dios permitió todo eso para que él se expresara de esa forma y poderlo hacerle libre emocional. Porque esos llantos no eran así por así. Él tenía algo pendiente en su alma. Y como le digo, nuestro papá es tan lindo, tan detallista, y que dice, yo te veo tan bendecido, hijo, pero veo algo en tu alma. Hay oscuridad todavía allí. Y no de pecado, sino de un sentimiento reprimido que necesito que sea expuesto a la luz, para que goces a plenitud la bendición que estás teniendo. Agarre esto. Agárrelo, porque muchos puedan estar teniendo una bendición en este momento, pero no son completamente ¿qué? Libres para disfrutar esa bendición, porque hay gente cautiva en su corazón. Hay necesidad de liberación. Y el papá dice, nuestro padre, hijo, solta perdón aunque duela. Aunque te haga llorar, confronta tu realidad, confronta esa situación, ya no le evadas. Y quiero que voy a ir paso a paso. No voy a ahondar en los versículos, solamente quiero que lo leamos, pero que me vaya contando las veces en que está registrado durante la confrontación de José con sus hermanos, las veces en que está registrado, cuántas veces lloró, cuántas veces se desahogó, cuántas veces liberó esa presión que tenía en su alma. Empezamos. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Ayúdeme. Génesis 42, 24. Lleve la cuenta, por favor. Vamos a contar cuántas veces. Génesis 42, 24. ¿Lo tiene? Vale. Dice, y se apartó José de ellos. ¿Y qué dice? Vale, solo ahí quedémonos. ¿Cuántas van? Y se apartó José de ellos y lloró. Vayamos al 43, 30. Mire. Confrontación, lloro. Confrontación, lloro.
exposición al recuerdo del pasado, lloro. Es la forma como el Señor estaba liberando a este hombre. 43:30, ¿lo tiene? Mire, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de ¿quién? De la confrontación con sus hermanos. Y buscó ¿dónde? Y buscó dónde llorar. ¿Cuántas van? Vaya, busque 45:2 por favor. 45:2 rapidito. 45:2. Entonces se dio ¿a qué? Entonces se dio a llorar a gritos. Miriam, se dio a llorar ¿a qué? A gritos, cosa que nunca lo había hecho. Pero cuando hay confrontación, el perdón duele. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y yo digo, wow, por muy cerca que puede estar una casa a llorar a gritos, es porque de verdad que ese hombre estaba desgarrando emocionalmente. Y yo no creo que estaba allí Faraón cerquita de vecino de José. Estamos hablando del Faraón. Pero hermano, dice que lo oyó. El lloro, el grito fue tan estridente que lo oyeron los que vivían con él, los sirvientes, y oyó también la casa de Faraón. Ya puede imaginarse, ¿no? Yo digo, ay padre, yo no era nada a comparación de este hombre. Y yo digo, ay padre, no fui el único, gloria a Dios, digo yo. ¿Cuántas van? ¿Estén listos? ¿Estén listos? Vaya, 45:2. Ahora veamos 45:14, por favor. Y se echó sobre el cuello de Benjamín. Mire, el hermano menor de ambos, de papá y mamá. Eran el único hermanito de los dos, de papá y mamá, de Raquel y Jacob. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano. ¿Y qué pasó? El recuerdo de haber perdido a su hermano por ¿qué? Casi 17 más años. El recuerdo de tenerlo cerca. Mire cómo él desahogó todo ese asunto reprimido que tenía. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró a su cuello. ¿Cuántas van? Vale. Vayámonos ahora a 46:29. 46:29. José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Josén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello. ¿Y qué dice? Mire lo que hace un recuerdo reprimido de por años. Y dice, y lloró sobre su cuello. ¿Cómo el lloro? Largamente. No sé cuántas veces había soñado José con ese encuentro con su papá. Yo no sé cuánto había soñado con ese encuentro con su hermano. Y cuando lo tuvo, lo primero que desató fue un llanto. Un llanto. ¿Cuántas van? Versículo 50, 46-50, por favor. Aleluya. Perdón, 51, hermano. 51, capítulo 51. Van 5, ¿verdad? Hoy vamos a leer otro. 51 dice: entonces se echó José sobre el rostro de ¿quién? Una vez más, de su padre. ¿Y qué dice? Y lloró sobre él. ¿Y qué pasa? Y lo besó. Lloró sobre su padre. ¿Cuántas van? Versículo 17, por favor, siempre del 50. Así diré a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué dice? Y José lloró mientras hablaba. ¿Cuántas veces se repite la palabra lloro? ¿Y qué dijimos que significaba el número 7? Una obra perfecta. Una obra perfecta. ¿Qué estaba pasando aquí con José? El Señor estaba cerrando el ciclo
de tristeza. Estaba cerrando el ciclo, hermano, que lo había dañado profundamente durante todos estos años de ausencia de su familia, etcétera. Al fin José estaba ¿qué? Libre de toda atadura emocional. Mire, amado, no es por casualidad que esté registrado 7 veces el lloro de este hombre. No es casualidad, nada de la Biblia es casualidad. Y cuando uno se pone a ver y dice: Padre Santo, de verdad, de que tú nos das a conocer una verdad espiritual maravillosa, y es esa: que cuando queremos ser libres de ataduras emocionales, ¿qué es lo que se nos receta? Oración. Buscar a alguien que nos libere de esa opresión que tenemos, porque nosotros la reprendemos. Y no, hermano, eso se va a ir cuando usted suelte en llanto su dolor. Ahí se va a ir. Cuando usted suelte en llanto su dolor, allí usted va a ser libre. ¿Y por qué 7? Repito, es cuando Dios nos está diciendo: misión cumplida. Cuando el Señor empieza a trabajar con una persona, te va a doler la primera vez, te va a doler y te va a seguir doliendo y te va a llevar a procesos que te van a arrancar, hermano, sentimientos y emociones terribles que están arraigados por años. Y eso te va a hacer a ti ¿qué? Llorar y llorar. Pero al final de ese proceso, lo que el Padre quiere es liberarte emocionalmente, que soltes esa carga emocional y podás ser libre para servirle y gozar de tu bendición. Porque José ya era bendecido ahí, ¿sí o no? ¿Cómo explica entonces ese llanto en plena bendición? Había algo pendiente. Y repito, nuestro Padre eterno, como Él se fija en todo. Y Él dice: te falta esto todavía, hijo. Todavía te falta eso. Así que Él hizo que hubiese una confrontación con sus hermanos para liberar a José. Todo era, no tanto por los hermanos, todo era por José. Que Dios quería verlo libre para disfrutar su bendición. ¿Ha quedado claro este primer paso de poder ser libre de esa atadura emocional? ¿Qué vamos a hacer? Sacar el pañuelito, sacar la toalla, etcétera. Pero yo voy a llorar. Yo voy a llorar. Y va a estar con la persona que le hizo daño. Y créame que se le van a remover sentimientos y va a llorar. Pero suelta el llanto, porque no es debilidad. Lo que el Espíritu está haciendo ahí es liberarlo. No lo tome a usted como algo débil de carácter. No. Porque José no era débil de carácter. Y lo demostró. Así que el llanto no se puede decir que es falta de hombría o que es solamente algo de las mujeres. No. Los hombres también lloran. Bueno, ya como que vamos a cantar esa cancioncita, ¿verdad? Bueno, ¿queda claro? ¿Es necesario llorar para liberarnos emocionalmente? Sí. Cuantas veces sea necesario. No reprime el llanto, porque repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 7 veces. En diferentes etapas de confrontación, él soltó el llanto. Y la 7ª es como el sello de perfección. Terminé, dijo el Padre. Terminé contigo, hijo. Ya sos libre. Podés disfrutar tu bendición. Ya no hay atadura emocional. Podés gozar de lo que te doy. Eso es lo que el Padre quiere. Pero qué triste es tener la bendición y estar, hermano, con aquella cosa, resentimiento y rencor, ¿no? Con la gente. Eso no es ser una persona completamente bendecida, hombre. Busque ser libre. Y ya le digo, una de las cosas es confronte lo que no le gusta y háblelo. Y aunque le toca llorar, llore, porque al hacerlo usted va a ser libre. Veamos el segundo, hermano. Quiero que vaya a Génesis 45, 3, 8, por favor. Génesis 45, 3, 8. Veamos en la otra
La otra cosa que hizo José para liberarse del recuerdo doloroso, Génesis 45, 3, 8, dice así. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Santo Padre, una gran bocalada de agua fría para esta gente. Ahora pues, no os entristezcáis. ¿Y quién era el que estaba llorando, amado? Lo que hace la liberación, ¿verdad? Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en la cual ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para, se vuelve a repetir esa palabrita, para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Mire, hermano, la otra forma en que vemos que José se liberó de su recuerdo del pasado era que ese perdón él tenía que demostrarlo. Un perdón que no se demuestra no es perdón. Es como que yo le diga a mi esposa: te amo, pero nunca se lo demuestro. Yo te amo, vieja, pero nunca tiene detalles usted con ella. ¿Me escucha? Es como que yo tuviera amigos y no me mostrara. Y la escritura dice: el que es amigo debe de demostrarse amigo. Yo debo de demostrar lo que hay, el afecto para con otros. ¿Me escucha? Entonces el perdón es igual. El perdón debe de demostrarse con hechos. ¿Qué fue lo que hizo aquí José? Lo demostró. ¿En qué forma? En que ayudó a sus verdugos. 2 veces dice allí: para preservarles la vida Dios me trajo a este lugar, así que aunque ustedes me han dañado, yo los voy a bendecir y los voy a llevar los voy a hacer ir con las manos llenas. Para liberarlos de esta hambruna, yo en esta hora los voy a bendecir. Hermano, cuando una persona muestra esa actitud de poder bendecir aún a aquellos que le han maltratado y hecho mucho daño, eso demuestra que verdaderamente ha perdonado. Y es aquí donde el carácter es puesto otra vez en el fuego. Porque el Señor dice: bueno, tú dices que perdonaste, pero vamos a ver qué haces con el poder que ahora te doy para bendecir. ¿Será que lo vas a ocupar para bendición o será que lo vas a ocupar para vengarte, para perseguir a tus adversarios? El caso de José fue muy diferente. Él tenía poder para vengarse, él tenía poder para descuartizarlo si quería en su misma presencia, pero no lo hizo. Los colmó de misericordia y de favor. Y si bien es cierto, fíjese cómo son las cosas, hermano, José tenía una lucha sobre el soltar perdón. ¿Por qué le digo eso? Porque él empezó a jugar ciertas cosas con sus hermanos. Él empezó como a probar, fíjese bien, él empezó a averiguar qué tan sinceros eran ellos y si verdaderamente estaban arrepentidos de lo que pasó cuando él tenía 17 años. Y por eso José empezó a jugar ciertas cosas con sus hermanos para que saliera de su corazón lo que verdaderamente había. Si un verdadero arrepentimiento o remordimiento. Y empezó, hermano, a jugar ahí su jueguecito mero raro José, pero que a la larga efectivamente los hermanos reconocieron que habían pecado contra José. Y lo hicieron cara a cara. Y quizás los hermanos dijeron: este no nos entiende porque él hablaba en egipcio, hermano. Y cuando ellos estaban confesando entre ellos su pecado, porque repito, José propició ciertas cosas para revelar y que sacaran en su corazón si verdaderamente estaban arrepentidos de lo que hicieron con él.
Y cuando José se echó la escenita, y dijo, verdaderamente estos reconocen que hicieron mal. Quiero que lea esto, por favor, en Génesis 42, 21, 23. Mire qué interesante, hermano. Génesis 42, 21. Génesis 42, 21 dice, 21, 23. Y decían el uno al otro, aquí están hablando los hermanos, después de hacerles un jueguito ahí, ¿no? De decirles, te vas a quedar preso durante 7 semanas, solo se va a ir uno, ¿verdad? Pero uno se va a tener que quedar aquí. Ustedes se van a quedar presos. Bueno, y usted lee ahí, hermano, se va a dar cuenta ahí la forma que José preparó el escenario para revelar si verdaderamente sus hermanos estaban arrepentidos de aquello que habían hecho. ¿Qué estaba propiciando aquí Jehová con ellos? También liberarlos a ellos. Y que ellos buscaran reconciliación. O sea, amado, Dios trabaja con ambas partes, con el ofensor y con el ofendido. ¿Me escucha? Y aquí está trabajando con los ofensores. Con los ofensores está trabajando aquí. Y qué fino trabajó el Señor aquí con ellos. Porque mire lo que desataron en su boca, lo que hablaron. 21. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado. Nunca se les había decir eso en la boca a ellos. Nunca. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros el ¿qué? Esta angustia. Ellos estaban muy conscientes que esto no se iba a quedar así, que el que la debe la paga. De alguna y otra forma el que la debe la paga. Y ellos estaban en una situación así porque yo le digo, José les ofreció la cárcel. Pero lo hizo con intención de revelar. Era un hombre que obviamente estaba direccionado por el Espíritu Santo. Y era la forma como ellos podían sacar lo que habían hecho para poder ser libres. Nadie puede ser libre si no expone a la luz lo que le afecta. ¿Me escuchó? Mientras aquello está oculto, el mal sigue y con fuerza. Pero cuando se expone a la luz, empieza la liberación. Y aquí podemos ver a Dios trabajando detrás de bambalinas, hermano, de una forma magistral y maravillosa, y utilizando al mismo José para eso. Y dicen los hermanos, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos está demandando su sangre. Se da cuenta que estaban reconociendo lo que habían hecho. ¿Verdad que Dios no se queda así por así con el ofensor? Lo lleva también a que confiese, a que sea libre también. Es que, hermano, ese es el ministerio de reconciliación al cual hemos sido llamados. A estar en paz entre nosotros. A que el ofensor y el ofendido lleguen a un acuerdo y sigan caminando. ¿Me escucha? A pesar de las diferencias y todo eso. ¿Qué es fácil? No, hermano, por eso es que se llora. Por eso es que se llora, porque no es fácil, pero es necesario. Bien, sigamos leyendo. Y dice, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo, dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. 23. Pero ellos no sabían que los entendía José. Los tenía enfrente. Ellos estaban hablando en su lengua, ¿no? Y José, como en Egipto, su propio idioma aprendido,
y él se había dirigido a ellos con el idioma egipcio. Él estaba con un intérprete. Fíjese cómo era José usted. Él dominaba bien el idioma, pero empezó a hablarles en egipcio, ¿no? Y empezó a proceder de esa forma en que procedió. Y en el momento que escuchó a sus hermanos dialogar y decirse entre ellos lo que había pasado, y que estaban reconociendo su pecado y que era justo lo que estaba pasando en ellos, vino José y dijo: estos verdaderamente se han arrepentido. Porque repito, el primer paso para el arrepentimiento es reconocer que te tiene un pecado. Reconocer que hemos metido la pata, y bien metida. Y por lo tanto el siguiente paso es ver cómo se saca de ahí. Dicho y hecho, amado. Y dice allí: pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Así que José expuso lo que había en el corazón de sus hermanos, vio que verdaderamente había arrepentimiento, confesaron su pecado. Pues cuando él vio eso, ¿verdad? Le digo, empezaron a sanarse las heridas. Empezó a salir a luz y a flote toda aquella cosa terrible que había sucedido en el pasado, y Dios empezó a disiparlo, así como la neblina es disipada con el calor, hermano, y con la luz del sol. Así se empezaron a disipar los problemas y los líos emocionales que tenían estos hermanos, y pudieron ser libres ambas partes. Lo que Dios hace es maravilloso, ¿verdad, hermano? Pero ¿de verdad que es necesaria la confrontación para ser libre de la atadura emocional? Si no hay confrontación, no hay libertad. Si José no hubiera confrontado a sus hermanos, ese lloro tarde o temprano lo hubiera consumido en su alma. Por era necesario que, mire, sacar aquello. Y como José perdonó verdaderamente a sus hermanos, pagó el mal con bien. Y siempre, hermano, aún con su juego y todo, pero ahí los mandaba con víveres, ahí los llevaba con bendición a su padre. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno perdona, debe de demostrar ese sentimiento. De lo contrario, hermano, las palabras se lo lleven el viento. Mire, señorita, le voy a decir una cosa: húyale a esos hipotes que le prometen el sol, la tierra y todo, que le prometen cosas inalcanzables. Húyanle, porque es mentira, eso es puro wiri wiri, ¿verdad? No, es acción, que te lo demuestren respetándote, valorándote, dándote tu lugar. Si usted tiene su esposa, demuéstrelo con hechos, no solamente con palabras, demuéstrelo. ¿Me escucha? El grave problema de los matrimonios es la falta de afecto. Y la mujer es más emocional que los hombres. A nosotros no nos mueven los afectos. La mujer sí. Los detalles, los bombones, los chocolates, que el paseo, que la rosita. Bueno, no la rosita que tenemos por aquí, ¿verdad? Me refiero a otras rosas. ¿Ah? Entonces, hermano, hay que demostrar el afecto. Te amo, vieja. No, si yo veo tu esfuerzo, si yo veo cómo te cuesta lidiar con estos hipotes, que vos pasás aquí todo el día, ¿verdad? Llena y hedionda cebolla. Pero solo él lo dice: sáquela, hombre, aunque sea al parque, a tomar chuco. Aunque esos panes de la calle, vaya y siéntese con esa persona, si verdaderamente la aprecia. Porque tarde o temprano esa mujer va a colapsar. Va a colapsar. Vas a matar eso que ella tiene para contigo. Amén. Hay que demostrar, hermano. José perdonó, demostró el perdón. ¿Cómo lo demostró? Ayudando a sus hermanos, a sus verdugos. Hay que demostrar el sentimiento, no solo quedándonos con palabra. Y especialmente, hermano, cuando son personas que nos han dañado y usted paga con diferentes monedas. No, hombre, eso quiere decir que usted verdaderamente es hijo de Dios. Porque solo un verdadero hijo de Dios va a bendecir al que lo ha maldecido. Porque nuestro Padre hace salir su sol sobre justos e injustos.
así también nosotros debemos de colmar de favor tanto al injusto como al justo. Eso es ser hijo del Padre. ¿Queda claro? Cuando tú haces eso, es un testimonio que tú le das al mundo. Dice nuestro Señor Jesucristo, cuando la gente ve en ti el obrar muy diferente al mundo, le dan gloria al Padre por tus obras. Es una forma de testificar que hay un cambio en ti, que hay temor de Dios en tu corazón. Amén. Y es lo que lamentablemente, hermanos, fallamos. Pero bueno, que Dios nos ayude. Veamos rápidamente el último punto. Génesis 50, 19, 20, por favor. Ya vimos los dos, soltar el llanto, demostrar el perdón. Ahora veamos el 50, 19. Génesis 50, 19. Bueno, dice allí, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire, aquí tenemos algo muy revelador y que nos libera obviamente de nuestra carga emocional. Nada de lo que le pase a un creyente, escuche bien lo que le voy a decir, aunque sea malo, hermano, todo eso, que aunque sea malo, tiene un propósito eterno escondido. Usted puede decir, es que la vida me jugó una mala pasada, es que usted no sabe el trasfondo que he tenido. He pasado por abusos de padre, por abusos de hermano, me han hecho aquí, me han hecho allá, y de repente vienes al evangelio, hermano mío, y te encuentras con personas que al igual que tú han pasado por ese mismo valle de sombra y de lágrimas. ¿Y por qué Dios te permitió pasar por ese valle? Para ayudar a esas personas a salir de ese proceso, así como tú lo hiciste en su momento y en su tiempo. ¿Me escucha? Hay cosas que no entendemos. Y de repente, hermano mío, estamos con aquella situación y decimos, bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿Qué injusticia la que está dando conmigo? No, hombre, hermano, usted no está aprendiendo a ver con los ojos de Dios. Todo redunda para bien a los que aman a Dios, aún sus cosas negativas. Deje de victimizarse, deje de serse la víctima, deje de decir pobrecito de mí y vaya a buscar a gente que al igual que usted esté en ese valle y muéstrele la forma de salir de ahí. Ahí es como nacen los ministerios de liberación. Así es como nacen los ministerios de intercesión. Así es como nacen los ministerios de ayuda. ¿Me escucha? Cuando vemos esos programas de gente que ha tenido cáncer, ha salido adelante, ¿sabe lo que hacen esas personas? Ayudan a esas personas a salir de esos procesos. ¿Sí o no? Como que los hace sensibles, los hace empáticos a la necesidad de esas personas, porque ellos pasaron por allí. Así que antes de decir, ay, en vez de renegarte y renegar de tu vida, que no sacas, no, hombre, hermano. Si tu vida ha sido dura y difícil, es porque Dios tiene un ministerio grande. Esas cenizas, hermano, que te hizo morder polvo, Dios la va a convertir en corona y gloria. Dios la va a ocupar para bendecir a otros. Lo que ayer te lloró y te hizo llorar, lo que ayer te hizo sufrir, Dios lo va a ocupar para bendecir a otras personas. Va a haber empatía. Tú vas a poder comprenderlos. Tú vas a poder dar palabra de consejo, palabra de amor, palabra de fortaleza. Y la gente te va a poner atención. ¿Por qué? Porque tú ya viviste eso. Tenés marca de lo que te pasó. Podés hablar con experiencia. Y la gente que está como desesperanzada, de que dice, no, yo no voy a salir, cuando te mira a ti, te mira como una esperanza y dice, bueno, si esta mujer pudo, si este hombre pudo salir adelante a pesar de esa dificultad, ¿por qué yo no voy a salir también yo adelante? Si el mismo Dios que le sirve a esa persona es el que sirvo yo, y si Dios le ayudó a la fulana, si Dios le ayudó al mengano, también Él me va a ayudar, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Es maravilloso cómo Dios puede tornar de algo que nos ha hecho sufrir amargamente, poder tener empatía. Mire, hermano, después de esa experiencia que yo tuve, yo empecé a ser empático con aquellas personas que estaban pasando por la misma situación. Y antes a mí me daba risa, fíjese. Yo decía, falta de carácter de estos tipos. Cuando esperaste, ya te voy a pasar por lo mismo, a ver qué vas a decir. Mire, hermano, me empezó a pasar por el proceso. Y mire, ve, calladita la boca, porque la misma situación me encontré yo. Y yo dije, Padre, perdóname ahora, Señor, entiendo lo amargo y difícil que es esto. Señor, perdóname. ¿Qué quería el Señor que hiciera yo? ¿Qué me quería aprender el Señor? Que yo aprendiera a ser empático con esa gente. Mire, hermano, a veces uno como que desprecia a las prostitutas, uno desprecia a los fornicarios, uno desprecia y los tilda, uno menosprecia a los homosexuales, uno menosprecia ¿a quiénes? A los borrachos. Uy, Dios, borracho, no, yo aquí no me siento. Ay, hermanos, y le contaron un día. Mire, yo me senté un día, yo iba para la iglesia con Biblia en mano, no andaba mochila, con Biblia en mano. Me senté yo a la par de un hombre cuando me di cuenta una estocada a alcohol. Y el hombre empezó, porque usted sabe que cuando el hombre toma se hace hablador y medio. Me empieza a hablar, y a mí como no soy de los hablantines, ahí me tocó escuchar. Pero mire, hermano, después de un tiempo de estar ahí en esa treta, porque no me cambié de lugar, sino que me mantuve allí, pero yo guardé silencio y tenía mi Biblia en la mano. Y vino el bolito y yo creo firmemente que esto fue Dios utilizando la boca de ese hombre. Y me dijo, mire qué raro, me dijo, yo he hablado con muchos cristianos, me dijo, pero es la primera vez que soy yo el que les hablo y no ellos a mí. Padre eterno. ¿Sabe lo que hizo Freddy Ramírez? ¿Sabe lo que hizo el que iba a ser el pastor de Iglesia Camino a Redención? ¿Sabe lo que hice? Me bajé del bus avergonzado. Ya no esperé llegar. Así de fuerte fue la confrontación. No tuve empatía. La Biblia como que me ponía en una posición de juzgar, de criticar, de condenar, pero nunca me dejó ser empático. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Solo juzgamos a la gente por su etiqueta. Tú eres un vividor, tú eres borracho, tú eres un adúltero, tú eres un hipócrita, tú eres un homosexual, tú eres aquí, tú eres allá. Y los etiquetamos y los marcamos, que esto es la condenación, les espera el infierno. Amado mío, a todos nos esperaba la condenación. Porque todos tuvimos a alguien que nos llevó a la luz. Todos tuvimos un ayo, un maestro que nos condujo a la verdad. Haga usted lo mismo. Cristo dijo, hagan ustedes lo mismo. Si de gracia recibiste, den de gracias. Porque a veces el Padre nos hace pasar por situaciones difíciles para poder ser empáticos con esas personas, para poder ayudarlas, para que sacarlas del hoyo, para hacerles ver que hay esperanza. Porque si yo pude con la ayuda de mi Padre, también ellos lo van a hacer. Porque yo soy testimonio viviente del que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gloria a Dios. ¿No le parece fascinante lo que Dios puede hacer con nuestras heridas emocionales? Lo que puede hacer con nuestras frustraciones, lo que puede hacer con nuestras metidas de pata, lo que puede hacer, hermano, con aquello que un día marcó para mal nuestras vidas. Él lo puede utilizar para bendición a otros. Así que yo le digo, hermano, déjese de andarse quejando y diciendo, ay, si yo hubiera tenido una mejor vida. No, hombre, mejor pregúntese, ¿a quién quieres que yo bendiga, Padre? ¿A quién quieres que yo sea una fuente de inspiración y de ejemplo? Que así como tú me sacaste de allí, también ellos pueden ser libres. Eso es lo que José estaba expresando aquí. Quiero que lo lea. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien.
El diablo siempre tiene pensamientos de mal para el hombre, pero cuando está Dios de por medio, aún lo malo, Dios lo convierte en bien. ¿No le parece maravilloso? Con Dios jamás va a perder. Con Dios jamás va a perder. Aún de lo malo saca cosas buenas. Lo que el enemigo cree que te va a destruir, porque así sentía yo, que ya había acabado el mundo. Mira qué horrible. Yo pensaba que allí terminé todo. Cosa seria. No, Dios lo tornó para bien. Me hizo más empático para entender la situación de las personas que han pasado o están pasando por esas situaciones. Y ahora ya no me río. Yo digo, no, huecho, eso duele. Oye, no pegó la risotada cuando veo gente así. Yo en las mismas condiciones que yo estuve, yo dije, no, huechos, no, sí. Si a mí cómo me costó. Ahí es donde viene la empatía. Uno ya tiene una palabra no tosca, no dura, como que nunca hubiese pecado uno, hermano, por Dios bendito. Yo no sé qué les pasa a veces a los cristianos evangélicos, como que nunca hubieran pecado. ¿Se ha fijado usted que hay gente que solo no me ve a mí, verdad? Como que nunca hubiesen hecho cosas, ¿no? Y en directo y están contados aquello. No, hermano, hay que ser empático. Hay que mostrarles también la salida. No solo hay que dejarlos ahí con la herida sangrante. El Padre hiere, pero sus manos curan y vendan. Ese es el ministerio de reconciliación. No es fácil, pero es necesario. ¿Queda claro, amado? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Soltar el llanto. Así como la cipotilla que anda ahí, ¿verdad? Soltar el llanto, hermano. Pero no por gusto, soltar el llanto. ¿Qué otra cosa? Pagar el mal con bien. ¿Y qué otra cosa? Tener conciencia que las cosas malas que te pasan van a ser ¿de qué? De bendición para otros. Empatía. Forman carácter de siervo, carácter para servir a los demás, con propiedad, como diciendo, yo soy un vivo ejemplo de lo que te estoy diciendo. Si yo pude con la ayuda de Dios, tú también lo vas a hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cierre sus ojos. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.